La historia de la computadora se remonta a las primeras máquinas diseñadas para facilitarle al ser humano los cálculos matemáticos. El ábaco fue un importante adelanto en dicha materia, creado alrededor del 4000 a.C., encontrándose diferentes versiones de este dispositivo en Mesopotamia, Egipto y China. En 1642 se desarrolló la máquina de Pascal o Pascalina. Un aparato que consistía en una serie de engranajes que permitían realizar operaciones aritméticas. Esta máquina fue mejorada por Leibniz en 1671 y dio inicio a la historia de las calculadoras. Joseph Marie Jacquard inventó en 1802 un sistema de tarjetas perforadas para automatizar telares. Y en 1822 el inglés Charles Babbage empleó dichas tarjetas para crear una máquina de cálculo diferencial. En 1834 el propio Babbage logró innovar su máquina, y creó una máquina analítica capaz de realizar las 4 operaciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división, y de almacenar números en una memoria, hasta 1000 números de 50 dígitos. A Babbage se le considera el padre de la computación, ya que esta máquina representa el inicio hacia el mundo de la informática como lo conocemos actualmente. La máquina de Turing, de Alan Turing, fue creada en 1936. Era una máquina capaz de calcular cualquier tipo de algoritmo. Un algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución a cualquier tipo de problemas. La idea que desarrolló Turing para diseñar su máquina fueron los cimientos que dieron vida a lo que después sería la primera computadora. En 1947 los laboratorios Bell crearon los transistores, que son dispositivos electrónicos semiconductores, que modifican una señal eléctrica de salida como respuesta a una de entrada, sirviendo entonces como amplificadores, conmutadores, osciladores o rectificadores. Los transistores dieron paso a los primeros circuitos integrados, o chips, en 1958, creados por Jack Kilby y Robert Noyce. La Universidad de Harvard diseñó en 1944 la primera computadora electromecánica, con ayuda de IBM, bautizada Mark I. Ocupaba unos 15 metros de largo y 2,5 de alto, envuelta en una caja de vidrio y acero inoxidable. Contaba con 760.000 piezas, 800 kilómetros de cables y 420 interruptores de control. Fue utilizada durante 16 años. Al mismo tiempo, en Alemania, se había desarrollado la Z3 por Konrad Zuse, basado en el sistema binario. Era más pequeño y de más barata construcción que el Mark I. En febrero de 1951, apareció la Ferranti Mark I, una versión actualizada de la Mark I y estuvo disponible al público, por lo que fue la primera computadora comercial de uso general. En los años posteriores sirvió de base para la construcción de las computadoras IBM, que fueron un gran éxito comercial. En ese mismo año de 1951, pero un mes después, los ingenieros Presper Eckert y John Mauchly presentaron UNIVAC 1. Universal Automatic Computer, que pesaba 13 toneladas y costaba $1,5 millones. La UNIVAC fue el primer ordenador de la historia utilizado para la elaboración de datos, capaz de almacenar números y letras de manera automática. La General Electric fue la primera empresa privada que utilizó la UNIVAC para gestionar las nóminas de pago y para el sistema de control de inventarios de sus almacenes de electrodomésticos. En 1953 apareció Fortran, Formula Translation, que es el primer lenguaje formal de programación, desarrollado por programadores de IBM, bajo la dirección de John Backus. Un lenguaje de programación es un programa diseñado para fabricar otros programas computacionales. La primera computadora que puede considerarse moderna, apareció en otoño de 1968. Era un prototipo que presentó Douglas Engelbart. Tenía por primera vez un ratón o puntero, y una interfaz gráfica de usuario, cambiando para siempre el modo en que los usuarios y los sistemas computarizados interactuarían en adelante. Durante la presentación de Engelbart se realizó una conexión en pantalla con su centro de investigación, lo que constituye la primera videoconferencia de la historia. Las computadoras de Apple, con su propio sistema operativo gráfico, así como Windows, fueron versiones posteriores a ese prototipo. En ese mismo año, 1968, surge la primera red de computadoras, llamada ARPANET, fue creada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos con fines militares. Esa red evolucionó y para 1990 se convirtió en la base de lo que conocemos hoy en día como Internet. En 1971, IBM creó el primer dispositivo para intercambio de información entre una computadora y otra. Se conocieron como disquetes floppy. Eran cuadrados negros de plástico flexible, que contenían un material magnetizable que permitía grabar y recuperar información. Estos dispositivos se han vuelto obsoletos y han sido reemplazados por las memorias flash removibles.
En la década de los 80, se produjo una explosión en la industria de las computadoras personales. Se lanzaron la IBM PC y el sistema operativo MS-2. Apple lanzó la Macintosh, que introdujo una interfaz gráfica de usuario más amigable. En la década de los 90, el uso de Internet se generalizó, lo que permitió la comunicación y el intercambio de información a nivel mundial. Se lanzaron sistemas operativos más avanzados, como Windows 95 y Windows NT. Para el año 2000, se produjo un rápido avance en la potencia de procesamiento, capacidad de almacenamiento y conectividad de las computadoras. Se popularizó el uso de Internet de banda ancha y surgieron las redes sociales y el comercio electrónico. En este año nace el primer smartphone, el Ericsson R3,80. Para el 2010, se popularizaron y comercializaron a gran escala las tabletas y los smartphones, lo que llevó a un cambio en la forma en que las personas interactúan con la tecnología. Actualmente las computadoras continúan evolucionando con avances en áreas como la inteligencia artificial, el cómputo cuántico, el Internet de las cosas y la realidad virtual. Se espera que la tecnología siga avanzando y transformando nuestra forma de vida y trabajo. La computadora cuántica. Una computadora cuántica puede hacer cálculos con mucho mayor velocidad que una computadora tradicional. En una computadora convencional se maneja el sistema binario como lenguaje de procesamiento de la información. El sistema binario consiste en el manejo de unos y ceros. El 1 es paso de corriente y el 0 significa que no hay paso de corriente, y solo puede existir uno de estos dos estados en el manejo de bits. Un conjunto de 8 bits forman un byte, y un byte es igual a un carácter o una letra almacenada en una computadora. En las computadoras cuánticas se utilizan los qubits en lugar de los bits, y con los qubits pueden existir más de un estado. Esto quiere decir que puede haber paso de corriente o puede no haber paso de corriente y los dos estados pueden ocurrir al mismo tiempo. Esta habilidad de múltiples estados de los qubits permite hacer cálculos simultáneos y resolver problemas en unos cuantos segundos, mientras que a la computadora tradicional le tomaría demasiado tiempo resolverlos. En la década de los 80, Richard Feynman y Yuri Manin propusieron la idea de las computadoras cuánticas en un discurso titulado Simulación de física con computadoras. En 1997 se iniciaron los primeros experimentos prácticos usando criptografía, se realiza el primer teletransporte cuántico de un fotón. En 1998, investigadores de Los Álamos y el Instituto Tecnológico de Massachusetts consiguen propagar el primer qubit, supuso el primer paso para analizar la información que transporta un qubit. En 2009 un equipo de investigadores estadounidense dirigido por Robert Cholkov, profesor de la Universidad de Yale, crea el primer procesador cuántico de estado sólido, mecanismo que se asemeja y funciona de forma similar a un microprocesador convencional, aunque con la capacidad de realizar solo unas pocas tareas muy simples, como operaciones aritméticas o búsquedas de datos. En 2011 la primera computadora cuántica comercial es vendida por la empresa D-Wave Systems, fundada en 1999, a Lockheed Martin por $10 millones. El 18 de septiembre de 2019, IBM anunció que lanzará pronto su 14º ordenador cuántico de 53 qubits, el más grande y potente de forma comercial hasta la fecha.